Entonces, ya vimos el control constitucional, ya analizamos en qué consiste, ya analizamos a través de qué se da ese control constitucional, por lo que vamos a analizar ahora el control económico. Control económico, cuando nosotros nos referimos a un control económico, nos estamos refiriendo al mecanismo que tiene el Estado para controlar, para tener por lo menos un panorama de cómo está el dinero que asigna el Ministerio de Finanzas Públicas a través del presupuesto de ingresos y egresos del Estado. La institución encargada de velar porque esos recursos que se otorgan a cada una de las instituciones y que obviamente son manejados por funcionarios o empleados públicos es la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas, como una entidad descentralizada, tiene como función, de conformidad con el artículo 232 de la Constitución Política de la República, fiscalizadora de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos de Estado, los municipios, las entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba. Cuando hablamos de persona, entendemos personas individuales o personas jurídicas, ¿verdad? Entendemos a las personas individuales y a las jurídicas del artículo 15 del Código Civil, que hagan colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos. Su organización, funcionamiento y atribuciones serán determinadas por la ley en específico, que es la ley de la Contraloría General de Cuentas. Resulta ser que en el supuesto de que Vianney fuese ministra de Estado, cuando ustedes vean derecho administrativo, van a estudiar y van a ver que los órganos ejecutores por excelencia son los ministerios. Es decir, el vehículo, por si lo quieren ver ustedes así, o el mecanismo a través del cual se hace efectiva la manifestación del Estado de lograr ese bien común es a través de los ministerios. Por eso es que para tener educación tenemos un ministro, un ministerio de educación. Para tener trabajo, controlar el trabajo, el Ministerio de Trabajo. Y así tenemos todos y cada uno de los ministerios. El ministerio en cuestión ahorita es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Ganadería, de Agricultura y Ganadería, el MAGA. ¿Por qué están en cuestión estos ministerios? Porque resulta, mis queridos alumnos, que el Estado no tiene, digamos, un presupuesto hecho a lo loco. Es decir, vaya, mira, hacerte un presupuesto de 80,000 millones. No, sino que todas las entidades, en el mes de enero, abril, tienen que hacer su POA, su plan anual el PAC, el plan anual de compras, el POA, el plan anual de planificación, o sea, lo que yo voy a gastar, lo que yo tengo previsto comprar, lo que yo creo que puedo necesitar. Entonces, ese POA me tiene que hacer, en la mayoría de casos, clic o match con el PAC, con el plan anual de compras. Entonces, yo, organismo judicial, hago mi POA, mi planificación de gasto y le digo a finanzas, mire, eso es lo que yo voy a gastar. Luego viene Universidad de San Carlos de Guatemala y dice, eso es lo que yo voy a gastar. Luego, y así cada una de las dependencias del Estado que reciben dinero del Estado. Entonces, es así como le transfieren los fondos. No obstante, tenemos por disposición constitucional entidades a las cuales se le debe de asignar cierta cantidad de dinero. El Ministerio de Finanzas Públicas no cumple con tal erogación. Universidad de San Carlos tiene por disposición constitucional no menos, que no se le debe dar no menos del 5% de esos ingresos
de la nación. Y de ese 5, no menos del 5, o sea, nos pueden dar 6, 7, 8, pero no nos pueden dar menos del 5. Pero resulta que de ese 5, lo que nos dan es un 1.3, un 2, un 2.1% de los ingresos generales del Estado. Cuando en el ejemplo que les di, Vianney, se supone que ella tiene su programación de gasto y le dan el dinero que ella dice que va a gastar. Resulta que a estas fechas el Ministerio de Salud dijo que iba a gastar tantísimo dinero y ahorita lo que ha ejecutado es apenas un 8%. Cuando si les digo, alguien es experto en gasto, en erogar dinero, en gastar, es o son los ministerios. No digamos ante un estado de calamidad como en el que estamos ahorita, y no digamos ante la necesidad inminente de tener recursos, de tener medicinas, de tener personal para poder afrontar esta pandemia. Y cuando ya vamos a ver el control legislativo, que es a través de la interpelación, cuando los diputados citaron al ex viceministro, no sabía qué decir. Yo no sé si ustedes lo vieron, si ustedes vieron esa citación. No sabía qué decir. Le decían, mire, hasta allí solo habían ejecutado un 3%. Entonces, ¿cómo es posible que yo digo que voy a necesitar 10 millones y a la hora de la hora me voy a gastar medio millón? ¿Qué impresión da de que yo quiero ese dinero para otra cosa? De que a mí ese dinero me va a servir para gastarlo en otra cosa, ¿o no? ¿Por qué no lo gasto en lo que yo digo, en lo que yo dije que lo iba a gastar? Es como que usted le diga a su hijo, papá o mamá, fíjate que necesito tanto en la universidad. Así, tené. Y cuando su papá le pregunta o le pide la factura del libro, usted dijo que el libro valía 700. Y cuando le pide la factura del libro, el libro valía 200. Y no me pediste 700 para el libro. Ah, es que yo por si me faltaba, mejor te pedí de una vez, papá, para ya no pedirte más. ¿Usted cree que su papá le va a creer eso? O de los que están aquí, los que son papás, ¿quién le va a creer eso a sus hijos? ¿Quién le creería? César, ¿usted creería eso? Es que te pedí por si acaso, papá. No, dice César. Marta, ¿usted creería eso, mi linda? Es que te pedí, mamá, por si acaso, por si ¿verdad? No fuera a ser que me faltara. Por supuesto que no. Claro, entonces lo mismo pasa con ese control de gasto. Ahora vamos a ver la consecuencia de ese control económico. Como lo tiene monopolizado la Contraloría General de Cuentas, ella puede actuar de oficio, es decir, porque a ella le place, porque a ella le da la gana de venir e ir a fiscalizar el presupuesto de Vianney como ministra de... No lo vamos a poner de salud porque la señora no vamos a poner como ministra de trabajo. Entonces va a ir a verificar el presupuesto de Vianney, va a ir a verificar su ejecución y se va a dar cuenta que Vianney tiene mala programación, mala planificación, su POA no tiene nada que ver con su PAC, entonces le van a hacer a Vianney un hallazgo. Ese hallazgo, Vianney va a tener la oportunidad de desvanecerlo a través de un juicio de cuentas. Van a llegar auditores, van a llegar contadores y van a hacer toda la investigación y va a resultar que Vianney tiene 7 hallazgos. Como es un proceso de conocimiento el juicio de cuentas, ella tiene el derecho de defensa, va a aportar sus medios de prueba en las audiencias respectivas para tratar de desvanecer ese hallazgo, para tratar de decirle a la Contraloría, no miren, no fue así, fue por esto. Esos hallazgos, mis queridos alumnos, pueden ser por culpa, es decir, por esos elementos de la culpa que ustedes más que yo conocen en penal. Los expertos en penal son ustedes, no yo. Entonces puede ser que Vianney cayó en esos hallazgos por mera culpa. Pero también puede ser que haya o sean hechos que puedan ser constitutivos de delito. Entonces la Contraloría va a certificar lo conducente al Ministerio Público y allá va a caer entonces a la Fiscalía
especial contra la impunidad a la FESI. Nadie quiere estar en la FESI. ¿Por qué? Porque se creen dioses, porque el señor Sandoval se cree aquí, se cree allá. Si es bueno o malo la FESI, no lo vamos a discutir aquí. Quizás en derecho constitucional pudieran, o si yo les hubiese dado constitucional, lo hubiéramos podido discutir. Pero tal vez sí en la inconstitucionalidad de leyes podemos establecer si la fiscalía que se creó a través de la entrada en vigencia y la creación de la CICIG es inconstitucional o no. Porque esa fiscalía tiene recursos aparte, porque esa fiscalía tiene, digamos, o cuenta con medios de investigación que no tienen otras fiscalías, por ejemplo, Vida, y que también es igual de importante que se tutele o se haga, digamos, en este caso, justicia con la vida, al igual que con el dinero del pueblo, pero ese es otro tema. Entonces llega con Vianey y Vianey no logra desvanecer los hallazgos. ¿Qué pasa? Ese hallazgo no desvanecido se convierte en un reparo. El hallazgo no desvanecido, es decir, todo lo que dijeron a Vianey, mire usted no hizo esto, no hizo esto, no hizo esto, no hizo esto. Tiene 7 hallazgos. Llegó todo el proceso, pasó el periodo de prueba, las audiencias, y ella no logró demostrar que no cometió esos hallazgos. Se los van a confirmar y eso ya se convierte en un reparo. Ahora, ¿qué es un reparo? Un reparo es, con estricto sensu, un hallazgo no desvanecido que da lugar a que el Estado le cobre al funcionario o a un particular a través de un juicio económico coactivo. Es decir, a que el Estado ejerza toda la fuerza coercitiva de ejecución y de cobro para obtener todo ese dinero, todo ese erario que, digamos, le fue en determinado momento despojado, repito, en el entendido que es por culpa. Si hay dolo, si hay indicio de delito, entonces ya será la Contraloría, cuando certifique lo conducente, y el Ministerio Público, que van a realizar la investigación. ¿Qué pasa cuando ese control económico lo hace la Contraloría por denuncia? Cualquiera de nosotros que le conste o crea que le conste un hecho de algo, de una entidad, puede ir a denunciar. Y de hecho las denuncias pueden ser anónimas. Entonces se dice, yo creo que mi jefe tiene plazas fantasmas, la traidita solo viene un día, ya no se vuelve a asomar, o el cuñado solo viene y igual se va, no hace, y solo llega el día que le toca hacer su informe para entregarlo. Entonces, por cualquier hecho de esas similitudes, pueden plantear denuncias ante la Contraloría General de Cuentas y va a iniciar. Con las plazas fantasmas, ¿saben cómo hacen? Cuando denuncian así a personas que, mire, es que no llega a trabajar, supuestamente cuando se prestan servicios profesionales, yo ya estuve 029, no sé si alguien trabaja aquí bajo ese renglón de 029 en el Estado. Bueno, en el contrato que uno firma como la contratista o el contratista, establece que no está sujeto a horario, obviamente, porque si está sujeto a horario sería un contrato de trabajo. Entonces, pero eso, patojos, no dicen del sueldo, sino de los honorarios, ¿verdad? Para no caer en relación laboral de sueldo o salario. Entonces, digamos que me maquillan de tal manera ese contrato administrativo, cuando en realidad es un contrato laboral, estrictamente laboral, y ya hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad en los cuales no da lugar a dudas a establecer que ese sí es un contrato laboral. Pero entonces, si no está sujeta la persona a horario, quiere decir que puede llegar a las 12 del mediodía, irse a las 8 de la noche, puede llegar a la 1 de la tarde, irse a las 9 de la mañana, de la noche, con tal y cumpla con la hora, digamos, o el horario que debe realizar su trabajo. Es más, podría bien decir, ¿qué hay para hacer? Démelo, me lo llevo. Porque a mí,
si, digamos, el organismo judicial me da una computadora para trabajar, ya es patrono. Ya es mi patrono porque él me está dando los insumos para que yo trabaje. Pero entonces la Contraloría, si la hora de entrada es a las 8, es digo porque lo hicieron, donde yo trabajaba. Llegan a las 8 menos 5 los inspectores de la Contraloría y están ahí. Y están 8 con 10, 8 con cuarto, 8 con 20, 8:30, 9. Para no cansarles, en este caso la profesional llegó casi a las 11 de la mañana. Entonces certificaron los conducentes del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la denuncia, no sé quién no la quería a la pobre, pero las denuncias eran de que todo el tiempo llegaba a la misma hora y de que no prestaba los servicios en el horario que debía prestarlos al organismo judicial, y eso era en fraude de los intereses del Estado. Bueno, entonces, ni modo, ¿verdad? Vaya y arregle esto en la vía que corresponde. Yo, Contraloría, ya ejercí el control económico. ¿Tienen dudas aquí, patojos? Con el control económico. Licenciado, buenas tardes. Creo que, permítame, Sergio, Richard creo que habló primero. Richard, dígame. No, todo claro, doctora. Muy fina. Muy bien. Ahora sí, perdón, Sergio, es que Richard había hablado primero. Sergio, dígame. En el tema que usted menciona, de lo que mencionaba de la fiscalización, de la interpelación que se le hizo al ministro, le voy a comentar. Fue al viceministro porque a los dos viceministros, a la directora del Parque de la Industria y a la directora de Villanueva. El ministro jamás llegó. Pues le voy a contar, es que esas son las cosas que muchas veces son muy extrañas dentro del Estado, porque le pongo, por ejemplo, el 80% del dinero que tiene cada ministerio es directamente para funcionamiento, donde la partida más alta es la partida del pago de planilla, de los 011, 029 y todos lo que son servicios personales. Y estas cada mes se tienen que estar pagando. Entonces lo irónico es de que tuviera un 3% cuando han estado pagando constantemente los servicios de cada una de las personas. Son cosas bien irónicas y bien ilógicas dentro del Estado, pero que muchas veces el trasladarlas, porque si usted se da cuenta de lo que es la información del presupuesto, metiéndose al SICOIN, encuentra de que dice salario comprometido, y esos son compras que ya hizo, pero que por situaciones de burocracia no han salido los pagos, pero ya está contratado. Recuerde los tres momentos de gasto. Yo no soy muy financiera, pero pues algo he aprendido. Recuerde los 3 momentos del gasto, que es comprometido, devengado y pagado. Entonces, yo ya comprometí. Así es. Si ya comprometí, tengo que devengar, ¿verdad? Y luego tengo que pagar. Bueno, si yo ya cumplí con uno de esos 3 supuestos de gasto, comprometido, devengado y pagado, entonces por eso le decía que me va a hacer match el PAC con en el SICOIN, en el sistema de contabilidad del Estado. Me tiene que hacer match porque es lo que yo ya compré, tiene que estar reflejado en el SICOIN. Pero ¿qué pasa cuando hay reflejado en el PAC y no está en el SICOIN? Hay malversación de fondos, porque entonces yo no puedo agarrar un dinero que es para comprar maíz, no lo puedo agarrar para comprarme una Coca-Cola. En un ejemplo simple, mis queridos alumnos. Eso significa malversar fondos. Algo que yo tenía en el POA y en el PAC dispuesto para comprar frijoles, yo vengo y lo agarro para comprarme Coca-Colas con risitos para la clase de procesar constitucional, porque es muy aburrida. Entonces, allí ya malversé fondos y ya me voy a peculado por sustracción allá a la ley de probidad de funcionarios y empleados públicos. De ahí no sale nadie, no tiene medida sustitutiva. ¿Qué pasa ahorita con esto? Lo que pasa que ahorita, Sergio, no podemos decir que forma parte este 8% de ejecución a lo normal
del proceso de gasto del Estado, porque era un estado de calamidad y es en el mes de enero, abril del año pasado, ¿quién sabía que iba a venir esa maldita pandemia para acá? Entonces, cuando se hizo el presupuesto del año pasado, recuerden que el presupuesto, patojos, del Estado se hace un año antes. Entonces, el presupuesto que nos rige ahorita no es que y se hizo este año no se aprobó presupuestos, sino que el presupuesto que viene de hace 2 años. Sí, claro, porque no se modificó, entonces sigue el mismo. Entonces, como el año pasado no se sabía de la pandemia, pues quedó el presupuesto. Ahora, viene la emergencia. Usted, digamos que tiene su sueldo de 15,000 quetzales, 10,000 quetzales, y tiene presupuestado que va a gastar el dinero. Pero le viene una emergencia, una enfermedad, usted se cae de las gradas, lo tienen que operar, la operación le sale en 30,000 quetzales. Entonces usted tiene que endeudarse y pedir dinero prestado porque usted no tenía ese dinero. Usted cuando hizo su presupuesto, usted no dijo, bueno, voy a dejar 5,000 o 1,000 cada mes por si de aquí yo en diciembre me quiebro, porque tal vez me quiebro el pie. Si uno es previsor, uno va ahorrando, uno dice por cualquier cosa, pero no específicamente porque me voy a quebrar el pie. Solo que fuera brujo ahora o qué sé yo. Entonces, como vino la pandemia, entonces dijeron, necesitamos dinero. Supuestamente hacer un hospital provisional con 400 camas, con 100 intensivos, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que no es cierto, solo estaban funcionando 4 intensivos cuando citaron al viceministro, 4 intensivos en el Parque de la Industria. Solo estaban funcionando 11 intensivos en Villanueva y solo habían 3 médicos para 11 intensivos. Yo les puedo comentar que hace poco mi esposo estuvo en el hospital y cuando vamos a llamar al médico le dicen que no lo puede atender porque está en el intensivo. Bueno, entonces al otro médico, no, él también está conmigo. Los 3 médicos de la corporación estaban en el intensivo del centro médico, en un intensivo, imagínense, en un hospital privado, 3 neumólogos para un intensivo. O sea, es estar viendo así, miren, al paciente. A mi hija la operaron en el hospital de niños con cáncer, en UNOP. Y la nenita que estaba a la par de ella entró intensivo. La fuimos a ver, yo entré a verla, a Leslie, que en paz descanse. Y habían 2 doctoras y 3 enfermeras a la par, así en la cabecera de Leslie. O sea, viéndola literal así. Ahora ustedes imagínense cómo no se va a morir la gente de coronavirus ahí en el Parque de la Industria y en Villanueva. ¿Cómo no se va a morir si me dice mi prima, mira, que es doctora, vos vas a ver un paciente? En lo que vas a ver el otro, ya le están gritando, doctora, doctora, que el primer paciente que vio entró en shock. Pero ¿y cómo humanamente que los médicos dejen un ojo en cada paciente? No alcanzan. Entonces, no hay contrataciones de médicos. ¿Por qué? ¿Por qué no hay contrataciones? Porque el sistema es demasiado burocrático. Permítame. Por el mismo sistema burocrático que tiene el Estado. Ya están contratados. Miren, si algo es fácil de hacer, mis queridos alumnos, y esto pues lo digo con la poca experiencia que yo tengo en la gerencia general del organismo judicial, si hay algo que es fácil de hacer, es levantar eventos, es gastar el dinero, es como un niño cuando le dan dinero para que compre dulces. Facilito gasta el dinero. Bueno, levantar un evento de verdad le puede demorar 15 días. Si la pandemia entró el 13 de marzo, quiere decir que a finales de marzo se tuvo que haber comprado de todo. O sea, a
finales de marzo, tiempo suficiente tuvieron. Ah, no, cuando los interpelan, ahorita en junio dicen, sí, ya estamos para abrir ofertas el día de mañana. O sea, ¿cómo? Para abrir ofertas. Yo quisiera saber, entonces, disculpe Sergio, ahora sí, ¿qué me decía? Perdón, doctora, le decía de que realmente el problema es la burocracia que se da en los ministerios. Yo le voy a contar. Yo fui de las personas que trabajaba con Acción Ciudadana y nosotros junto con Marvin Flores fuimos los que promovimos el uso de Guatecompras. Y es realmente, y aunque usted no lo crea, le ponen unas trabas en los ministerios para ver todo lo que es un gasto. Incluso no es posible, como le digo, de que obras se tarden 2-3 años en planificación del ministerio, de la Dirección General de Caminos para que puedan salir hacia un evento. Bueno, pero entonces ahí es un control económico. Ahí facilita un hallazgo. Yo fuera contralor, facilito un hallazgo. Ahora quiero ubicarlos a ustedes en plan de contralores, tanto un hombre como una mujer. Vamos a ver Ronald David Osorio. Usted es Contralor General de la Nación y ya sabiendo cuáles son sus funciones, que son fiscalizadoras de todas las entidades para verificar cómo se está llevando a cabo el gasto de todos los ingresos y egresos de la Nación. Dígame usted, hoy por hoy, usted está en su escritorio y está pensando a qué entidades, incluye ministerios, incluye municipalidades, puede usted ir a hacer una inspección o una auditoría. ¿Cuáles elegiría, Ronald? ¿Y por qué? Ministerio de Salud. Ministerio de Salud sería el primerito. ¿Por qué, Ronald? Por la cuestión de lo de la pandemia, o sea, no se está viendo que se estén ejecutando los fondos. O sea, están pidiendo el montón de préstamos y no se está viendo, como claro lo estaba ejemplificando usted en la cuestión de por qué no, o sea, vamos al hecho de por qué la mayoría de médicos están yendo a El Salvador, porque no se les está pagando. Entonces, en mi poca experiencia, la verdad es que yo también trabajo en el Estado. Sí, o sea, sí hay casos en donde sí realmente se ve pues la malversación de los fondos, como usted lo dice. O sea, creo que todos tenemos esa percepción del Estado y en muchos casos sí se da malversación de fondos. Entonces, respondiendo a su pregunta, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo, son las primeras dos que voy a agarrar. Así de cajón. Tu bono, ¿verdad, Ronald? Exacto. No, o sea... Es una estafa ese bono. Exacto. Es lamentable. Es lamentable. Fíjense que una amiga del control financiero, al que usted está hablando, está cumpliendo la ley. Yo ya voy a leer. Fíjense que una de mis mejores amigas me dice, mira vos, me da una lástima porque ella es su hermana, pues es de escasos recursos, y le llega el recibo, ella le ingresa el código 3 veces, ingresó el código y jamás llegó el dinero. Entonces, como dice Ronald, ¿dónde va a estar la malversación de fondos? Porque de que les va a caer la Contraloría, les va a caer, y se van a acordar de la clase de procesal constitucional de hoy. Entonces ellos van a decir, sí, mire, aquí tenemos el listado, porque ven cómo lo publican, ¿verdad? De todas las personas, mire, lo que no van a poder probar, gracias. No, mamita, gracias. Lo que no van a poder probar es el pago de ese dinero, lo que decía Sergio, el SICOIN. No les va a cuadrar su listadito con lo que ellos pagaron. ¿Dónde está? O sea, van a decir, miren, sí, aquí lo hicimos, y va a aparecer como que dieron el dinero. Pero realmente el dinero nunca lo dieron. Entonces, yo coincido con Ronald, serían a los 2 ministerios a los que yo de entradita, por no decir una que otra municipalidad, si yo fuera contralora, yo llegaría. Vamos a ver, Shirley. Además de los que ya, de las entidades que ya dijo Ronald, ¿a qué entidades usted fiscalizaría como Contralor General de Cuentas y por qué?
Buenas noches, licenciada. Buenas noches, mi linda. A la primera entidad que yo fiscalizaría sería... Perdón, Ligia, perdone que no la... Ya la voy a dar la palabra, pero le pedí a Shirley. A Shirley Pamela. Shirley. Ahí está. A la entidad que yo fiscalizaría sería... Perdón, Pato, si no me duermo, no café. Piensa en todo lo que está pasando. Piensa en todo lo que está pasando. Ronald ya dio 2 entidades y dio suficiente fundamento para decir y todos coincidimos con ella. Ay, Dios mío. Irle tan facilito que es. Yo ya le doy favor ahorita. Miren, yo les dije que la clase era no solo de que yo hablara. A mí me súper interesa que ustedes hablen y me súper interesa. Yo quiero hablar también. Yo. Licenciada, si ya se tardó la compañera, mejor digo yo. Vaya, pero el compañero que levantó la manita para hablar, vamos a darle la palabra a Ligia porque sí está pidiendo de hace ratito. Y luego vamos con Vianey, que también tiene ahí pidiendo la palabra. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Ligia. La entidad que yo iría a fiscalizar sería Finanzas. El Ministerio de Finanzas, porque es el que aprueba todo. ¿Aló? Sí, le escuchamos. El Ministerio de Finanzas, porque es el que también, por medio de ellos, se aprueban ciertos préstamos, ¿no? Ellos son los que dan el aval para los préstamos que pide el Estado, por medio de presupuestos y todo. Es decir, el Congreso aprueba y ellos tienen... El Congreso es el que lo aprueba y Finanzas es el que da la autorización para el desembolso del dinero de cada presupuesto. Sería importante verificar, Ligia, cómo hacen las modificaciones presupuestarias, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Ese es mi aporte. Ahora, muy bien, Ligia, 100 puntos. Muy bien. Gracias, vale. Dígame, mi linda. Sí, Lidia, yo concuerdo con la compañera, con el Ministerio de Economía y en segundo plano a la Municipalidad de Guatemala. Ministerio de Economía, también. Es que van así, ¿verdad? Infinito. Esos que han dicho son así como cuando en una familia están los favoritos, ¿verdad? Entonces hay 3 hijos y se nota a leguas cuál es el favorito y el consentido. Así están ahorita los consentidos para la Contraloría, de verdad. Sería como efecto dominó, diría yo. ¿Qué manda? Sería efecto dominó, van cayendo. Así es. Un caballero levantó, abrió micrófono. Eric. Buenas noches, Eric. Sí, le escuchamos, Eric. Aquí también se puede fiscalizar el ejército. ¿Mande? Se puede fiscalizar el ejército, perdón, licenciado. Fíjese que el ejército no, pero el Ministerio de Defensa sí, que valdría decir lo mismo. Y es más la pregunta que todos tenemos aquí como atravesadita por algún lado, ¿verdad? ¿Por qué hace el presidente del Congreso allí? ¿Y por qué don Juan Pérez, que se enferma, tiene que ir al Parque de la Industria y por qué no va al hospital militar? Sí, exacto. Y eso surge mi duda, ¿verdad? ¿Por qué ciertas personas tienen beneficios diferentes, verdad? Y no, ¿por qué no todos ahí al hospital militar, verdad? Miren, les voy a comentar y no sé si ustedes lo saben, pero para que lo sepan y ahora lo podamos exigir, porque miren, mi mamá
siempre dijo desde pequeña, la gente llega hasta donde le permiten que llegue. Yo no sabía, yo padezco pues de una enfermedad ahí un poco rara, que pues ataca el sistema inmunológico así como se le da la gana, y de repente, ay, pero qué bien se ve, y usted no sabe que me estoy muriendo del dolor de cabeza, porque tengo una vasculitis horrible. Yo padezco lupus eritematoso sistemático, ¿verdad? Entonces, la enfermedad de repente le da por atacarle la piel, por atacarle la cabeza, por atacarle los riñones. Entonces, como ella quiera. Obviamente, cuando tengo que ir al hospital, estoy por muchos días en el hospital y muy, muy mal. Ahorita mi mamá me dio café porque me dolía hace ratito un montón la cabeza. De hecho, pensé que no podía dar clase, me bajó. Y realmente créanme, para que yo no les dé clases, ahí sí preocúpense. El día que yo no les dé clase, preocúpense y por favor una oración de 1 minuto se las voy a agradecer, es porque sí estoy muy, muy mal. Entonces me dice mi alumna, licenciada, me dijo, mire, ¿por qué no pide ir al hospital militar en el IX? Porque yo voy al IX primero para que me vean los especialistas, no por la medicina, patojos, porque todo es genérica, y yo bebo medicina delicada, que no porque hay gran cosa se cree, no, es que no puedo tomar medicina para el corazón genérica, pues, ¿verdad? No puedo tomar medicina para mi cerebro genérica, no puedo tomar medicina para mi sistema inmuno genérica, el Inmuran, el Plavix, el esteroide, la prednisolona, no puedo. La hidroxicloroquina, que es lo que acapararon para curar coronavirus. El plaquenol, ahí tengo la hidroxicloroquina. Aquí ya están. Entonces, me dice, mire, licenciada, pero usted puede ir y pedir que lo hospitalicen, que la manden para el hospital militar, porque el IX paga una concesión, es decir, tiene servicios contratados con el hospital militar. ¿Qué les parece? Zona 9, oigan lo que les digo. Usted va a la emergencia, Dios no lo permita que sea por coronavirus, Dios guarde. Y es de llevar el teléfono encendido y decir, mire, yo sé que el IX tiene servicios contratados con el hospital militar. Si ya entró uno por COVID, ¿por qué no voy a entrar yo? Porque lo que decían es que no atendemos COVID, ¿verdad? Pero ahora ya llegó uno por COVID. Entonces, si ya está uno por COVID, ¿por qué no es para esas enfermedades? Dice Marvin. No, es que eso lo determina el médico que está allí. Si usted tiene, dirían en palabras coloquiales, si usted tiene cuello, el médico que está en la emergencia determina y dice, ay sí, que se vaya al hospital militar. Si no, usted se queda esperando cama allí en el IX de zona 9. Entonces, ahora les cuento. Hay servicios contratados para hospitalización en el hospital militar por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y les voy a dar yo el siguiente ejemplo y ustedes me dicen, y aún solo fuese un patrono, tenemos todos el derecho. A mí me quita X el organismo judicial. A mí me quita X la Universidad de San Carlos de Guatemala y a mí me quita X la universidad privada para la cual yo trabajo. O sea, tengo 3 patronos que me quitan X. A la hora de ponerme enferma, así grave, ¿por qué tengo que ir a pagar lo que me toca ir a pagar a un hospital privado? Si me podrían perfectamente, por mi condición diabética, hipertensa, una paciente lúpica, con complicaciones así, ¿verdad? Malita de los riñones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no me pasan para el hospital militar? Entonces, ya había agarrado yo valor para decir, a la próxima que me ponga mal, les voy a decir que me manden al hospital militar. Ya había agarrado valor, fíjense, pero ya está el coronavirus. Ay, no. Entonces fue en mayo mi última vez que me hospitalizaron así fuerte. Entonces, me tuve que ir para un hospital privado, ¿verdad? Evitando COVID. Pero les digo, patojos, para que ustedes también hagan uso de ese derecho y cuando puedan digan, si ya se fue el presidente del Congreso,
¿Por qué no me voy a ir yo si yo soy el soberano? Yo soy el soberano, yo mando a todos estos artículos. Si no leamos el 141 y 142 de la Constitución, ¿qué es la soberanía y en quién recae? ¿Por qué se llama mandatario el presidente? El mandatario de la nación, dice, ¿verdad? Mandatario viene de hacer mandados. Así como cuando se dice, ese me hace los mandados, ¿verdad? De eso viene la palabra mandatario, de hacer mandados. Es decir, yo no puedo hacer eso, que lo haga el yamatei, ¿verdad? Yo no puedo. Tengo que estar con mi familia, tengo que recibir procesal constitucional, entonces que el yamatei me haga los mandados mientras, ¿verdad? Eso es, pero es lo que no logramos entender. Cuando al soberano le da la gana tal cosa, así debe de ser. Entonces, ustedes ya lo tuvieron que haber visto en derecho constitucional. Si tenemos esta constitución política de la República es porque emana de un poder originario que es justo la Asamblea Nacional Constituyente elegida por el pueblo, no es impuesta, es elegida por el pueblo. Muy bien, nos queda claro el control económico. Entonces vamos a anotar para control económico el artículo 232 y el artículo 237 de la Constitución Política, repito, 232 de la Constitución Política de la República y 237 de la Constitución Política de la República, que se refiere al presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Licenciada, ¿y esa es pregunta de examen? Sí. No le voy a decir que se fundamente y que me dé el fundamento de los dos artículos porque van a ser un montón, pero cuando yo le pregunte, analice y explique el control económico, usted tiene que decir, el control económico es aquel que tiene a cargo la Contraloría General de Cuentas en virtud de que su función es la de fiscalizar todos los ingresos y egresos de fondos públicos que manejan las entidades descentralizadas, autónomas, municipalidades o cualquier persona, incluso privada, que siempre y cuando las ONGs, por ejemplo, si una ONG recibe un quetzal del Estado, es sujeta a supervisión y es sujeta a control. Bueno, si se encuentra o derivado de ese control que ejerce la Contraloría, resulta que un funcionario o un empleado público tiene algo que no está dentro del marco de la ley o hizo una actividad que no está dentro del marco de la ley, le van a formular un hallazgo. Y por ahí preguntaban, ¿qué es un hallazgo? Un hallazgo es una acción o es un acto que realiza la Contraloría en contra de un funcionario público o de un empleado público cuando éste ha excedido o no ha hecho lo que sus funciones está en la ley. O sea, o no hizo lo que tenía que hacer, o hizo de más o hizo mal. Eso es un hallazgo. Ese hallazgo, el administrador, el funcionario, tiene la oportunidad de desvanecerlo a través de un juicio de cuentas. ¿Por qué? Porque tenemos derecho de defensa y tiene derecho de defenderse. Si se inicia el juicio de cuentas y él no logra desvanecer ese hallazgo, al confirmarse el hallazgo, ya no se convierte en hallazgo, sino que se convierte en un reparo. Y ese reparo es lo que la Contraloría General de Cuentas, ya incluso con los órganos jurisdiccionales del Estado, van a cobrarle y a requerirle de pago al funcionario o empleado público. Ese es un título ejecutivo para cobrarle y decirle, págueme. Usted le debe al Estado tanto dinero, páguele. Si no le paga, entonces inicia el juicio económico coactivo como un juicio ejecutivo. Digamos, mis queridos alumnos, como cuando usted, si usted va y saca su artículo en Electra y no paga, ellos van así, ¿verdad? Al portón, a la puerta, todas las semanas. Usted no paga, van a iniciarle un juicio ejecutivo, es decir, un juicio para ejecutar la deuda que usted tiene, digamos, un mutuo con garantía hipotecaria, un mutuo con garantía prendaria, cualquier
digamos, negocio, que usted tenga un título ejecutivo que tenga cantidad de dinero líquida, exigible y de plazo vencido, da lugar a un juicio ejecutivo. Entonces, en este caso, el reparo es lo que da lugar al juicio ejecutivo por parte del Estado de Guatemala. ¿Tenemos dudas aquí? No. Vamos entonces al control de derechos humanos. Al control de derechos humanos. ¿A quién cree usted que le corresponde el control de derechos humanos? ¿A la PDH? A la PDH. A la Procuraduría. La Procuraduría de los Derechos Humanos. Yo puedo decir PDH porque soy abogada. Ya se les había olvidado, ¿verdad? No, doctora. Va. Cuando usted se gradúe, usted me vaya a decir en las elecciones o en la fiesta del Colegio de Abogados, Melita, fui a la PDH, fui al MP, entonces, está bien. Pero eso sí le voy a decir yo, ¿viene como invitado o viene como titular? ¿Verdad? Porque puede ser en la fiesta como invitado, no. Previa, tiene que mostrar el carnet del Colegio de Abogados. Bueno, el control de derechos humanos, mis estimados alumnos, no le corresponde a la Procuraduría, le corresponde al Procurador de los Derechos Humanos. Recuerden que la Procuraduría es la institución, es la entidad, pero el control le corresponde al Procurador como defensor del pueblo. Entonces, cuando se han violado derechos individuales o se han violado los derechos que nosotros tenemos reconocidos en la Constitución Política de la República, vamos y acudimos al Procurador de Derechos Humanos para que él entonces, como defensor de nosotros, es el defensor del pueblo. O sea, él me tiene que defender a mí. Para eso fue creado. Para que haya una figura que no solo está aquí, sino que tiene representación y repercusión a nivel internacional a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El procurador puede servir de mediador y puede servir de denunciante por nosotros ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puede intervenir en procesos cuando se nos violan derechos ante los órganos jurisdiccionales. Cuando veamos el amparo vamos a ver un artículo allí que a mí me choca, es más, me provoca hasta flato cuando lo leo, porque ni siquiera, no sé si los voy a leer así un poco, ¿qué les digo? La excepción a plantear el amparo por escrito y establece que al notoriamente pobre o ignorante, o sea, perdóneme, pero alguien puede ser pobre, pero no puede ser ignorante, ¿verdad? O alguien puede ser analfabeta, pero no puede ser ignorante. Entonces, en este caso, nosotros tenemos al Procurador de Derechos Humanos para que inicie un proceso en contra de una entidad o de alguien que ha violado mi derecho humano y haga una amonestación en conciencia. ¿Qué pasa? Se dice, bueno, las amonestaciones del procurador no son vinculantes, es decir, no pasa nada si él emite una sanción en conciencia, pues digamos a César, dice que César le emite, lo sanciona en conciencia porque César es violador de derechos humanos. ¿Y qué? Y César dice, a mí qué me importa, ¿qué me van a hacer? Nada. Pequeño detalle. Cada vez que César se quiera postular para algún cargo público, le van a solicitar dentro de todos los requisitos que le piden a uno, solvencia de no tener denuncias en la Procuraduría de Derechos Humanos y de no tener sanción en la Procuraduría. O sea que la sola denuncia ya lo tiró a usted de cualquier proceso. Yo, para poderme postular a magistrada de Corte de Apelaciones, tuve que entregar la constancia de no haber sido denunciada nunca ante la Procuraduría por violación de derechos humanos y menos por haber sido sancionada por violación o por violar un derecho humano
a alguien o X o Y persona. Entonces, le van a decir, o sea, sí, pero una sanción del procurador no es vinculante. Tiene razón, vinculante quiere decir que no lo obliga a usted, como digamos César fue, ay Dios mío, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y cometió X cantidad de violaciones. Entonces, sí, pero ¿y qué? No me pueden obligar a hacer nada, ahí está la amonestación, pero si yo quiero hago y si no quiero no hago porque no es vinculante. No me obliga. Eso quiere decir que no sea una resolución no es vinculante, no lo obliga. Contrario censo, una resolución de un órgano jurisdiccional. O sea, una orden de juez, esa orden sí es vinculante. Una orden del Ministerio Público, esa orden sí es vinculante. Quiere decir que se obliga. Usted puede o no obedecer una orden del Ministerio Público. ¿O será que sí la tiene que obedecer? Sí, hay que obedecerla. Por supuesto, Ángel, le guste o no, la tiene que obedecer. Claro que sí. Una orden de autoridad de juez competente, la tiene que obedecer. Por supuesto. Por supuesto. Sí, licenciado. Es vinculante. Sí, licenciada. Pero lamentablemente las sanciones que emite el procurador en ejercicio de ese control de derechos humanos no es vinculante. O sea, si a quien sancionan puede, si quiere, reparar el daño y si no quiere, no lo hace. Ya tendrá usted otras instancias para pelear y buscar la defensa de esos derechos. Tenemos dudas hasta acá, usted dirá, entonces ¿para qué voy a ir? Si no me van a hacer caso. Vaya, porque a esa persona ya, si es violadora de derechos humanos, no permita nunca más que participe y que esté dentro de la esfera de gobierno, de ejercicio del poder, de nada. Yo ya lo hice con dos. Doctora, tengo una duda. Me habla Sergio. No entendí por qué una resolución del Ministerio Público es vinculante si realmente quien emite la sanción tiene que ser el juzgado, porque el Ministerio Público solo es el ente encargado de la investigación de un acto contrario a la ley. Tengo duda en ese aspecto. Vaya a denunciar al Ministerio Público, Sergio. Llame ahorita, sobre todo con la violencia contra la mujer, vaya, denuncie y vamos a ver si la denuncia impresa del Ministerio Público no es vinculante. Pues a mí... No, o sea, yo a lo que me refiero... No, esperen, a ver, creo que no me entendió. Usted ingresa al APP, porque de hecho así estuve asesorando yo a todas mis clientas en la cuarentena. Esto está cerrado el MP, no tenga pena, es que ahora está la APP aquí. Entonces ingresa la denuncia de forma digital y ahí en el propio teléfono le da la opción de imprimir la denuncia. Usted la imprime y con esa sola denuncia, así, la imprime tal cual, llama a la policía y vamos a ver si el sujeto se acerca. Allí ni siquiera hay control judicial. Solo está la denuncia ante el Ministerio Público. Después ya viene entonces el control jurisdiccional, donde se trasladará la denuncia al juez contralor, se mandará a pedir la investigación, el introductorio, la aprehensión, la citación, qué sé yo. Pero la propia orden escrita del Ministerio Público, vamos a ver si la Policía Nacional Civil no la cumple. Número 2, citación del Ministerio Público para que vaya a declarar. ¿Será que usted si quiere va o no va? No, jamás. Ay, Dios mío. No, en ese aspecto no, pero le pongo, por ejemplo, a mí me pasó que yo pedí unas medidas de prevención y del Ministerio Público a lo que me mandaron fue al juzgado móvil para solicitar que me las autorizara el juez. Atiende al caso en particular, por eso le digo, un delito contra la vida. Usted está como sindicado, lo citan. ¿Se puede dar el lujo de decir, no quiero porque hasta que sea el juez el que me cite? No, una citación como testigo, la primera lo van a citar, la segunda ahí va la fuerza pública. Entonces,
mis estimados alumnos, eso es vinculante, eso quiere decir que se debe de cumplir. Para eso yo debo de saber y debo de estudiar y de analizar en qué casos sí es vinculante lo del Ministerio Público y en qué casos no. Obviamente no va a aplicar para todo, pero para N cantidad de casos, el Ministerio Público es de los entes más coercitivos que tiene el Estado de Guatemala. Es un ente coercitivo, al igual que cualquier orden o cualquier órgano jurisdiccional, aún sea de familia, es coercitivo. ¿Tienen dudas aquí, mis queridos alumnos? Gracias. Yo sí, licenciada. ¿Te manda, Luisa? Tengo una duda. Digamos, si se genera alguna denuncia o sanción de parte de los derechos humanos o de la Procuraduría, ¿esto no puede llegar a algún ámbito legal? ¿No podría pasar a algún ámbito legal? Digamos, por ejemplo, bueno, yo hago la denuncia o el procurador realiza la denuncia de la violación de algún derecho, pero la víctima o el agravado, digamos, presenta una denuncia en el Ministerio Público, ahí sí ya pudiera ir concatenado. Ahí sí, porque entonces digamos que el procurador está actuando como coadyuvante dentro del proceso. Él se puede constituir como creyente adhesivo en cualesquiera proceso que intervenga la violación de derechos humanos, así como lo hace la Procuraduría cuando son intereses de menores de edad. Por eso le digo, incluso puede ser enlace para hacer la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ah, perfecto. Gracias, licenciada. Vaya, mi linda. Entonces, mis estimados alumnos, ¿tienen dudas? Doctora, yo tengo una duda. Dígame. Se recuerda que me dejó que violo los derechos humanos de las personas. ¿Hay alguna manera de limpiar eso, de quitarlo, de anularlo? Solo que usted restituya los derechos. Entonces ya usted restituye el derecho y solicita, lleva un proceso, como quien dice, limpiar antecedentes penales y antecedentes policíacos, ¿verdad? Entonces, si al funcionario ya lo cancelaron en conciencia, tiene que probar que restituyó los derechos, que aún fue más allá en la restitución de esos derechos y llevar el proceso solicitando, porque el derecho de petición regulado en el artículo 28 nos asiste a todos, entonces solicitando que en virtud de haber y que la otra parte también esté de acuerdo. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, mis estimados alumnos, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos el día miércoles, ¿verdad? Espero que los que tengan retrasada les vaya bien en la retrasada. Los que están para viernes, teoría del Estado, que les vaya muy, pero muy bien en teoría del Estado. Vianey. Que tengan feliz noche para todos. Mucho gusto. Gracias.